Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Ya hemos desarrollado entonces el tema del nexo de causalidad en sus generalidades. Hemos podido estudiar cuáles son las teorías. Hemos visto la teoría de la causa próxima, la teoría de la conditio sine qua non. Hemos visto la teoría de la causa preponderante y hemos visto que finalmente la teoría que mayor trascendencia ha tenido y que mayor trascendencia tiene hasta el día de hoy es la denominada teoría de la causa adecuada. Una vez que nosotros hemos podido desarrollar estos aspectos, es importante estudiar también en qué situaciones se considera que una persona no es causante de un determinado hecho. Así como nosotros hemos visto que debe existir daño y cuando no existe daño no hay responsabilidad, así como hemos visto que el daño debe ser antijurídico y que hay ciertos daños que son considerados justos y en ese caso no hay responsabilidad, hay ciertas situaciones en las cuales no puede considerarse causante a una persona de ciertos sucesos. Solo después de haber establecido el vínculo entre el daño y el agente del daño, uno se puede preguntar si es que hay culpa o si hay responsabilidad del causante finalmente. Entonces, si existiera, estimados estudiantes, alguna fractura del nexo de causalidad, esto afecta a la responsabilidad aun cuando tratemos el factor de culpa o factor de riesgo. Entre las formas de ruptura causal encontramos la fuerza mayor, el caso fortuito, el hecho de un tercero y también el hecho de la víctima. La fuerza mayor y el caso fortuito se contrapondrían entonces a la culpa en los casos de responsabilidad civil subjetiva. Sin embargo, para eximir en un sistema de responsabilidad objetiva, debe considerárselos como una ruptura del nexo causal. Como como habíamos estudiado y habíamos manifestado, el mundo en sí está lleno de relaciones de causa y efecto, ¿no? Causa y efecto de todos los sucesos que nosotros vivimos. Pero, estimados estudiantes, hay ciertas circunstancias externas que muchas veces rompen esa relación de causa y efecto y generan una nueva causa, por lo cual en esas circunstancias ya no podría considerarse causante de un suceso a una persona. Veamos entonces. Empecemos con el análisis de algunas generalidades sobre el caso fortuito y la fuerza mayor. Planiol y Ripert, dos juristas franceses, nos dicen que el caso fortuito y la fuerza mayor, como elementos eximentes de la responsabilidad, tienen la misma noción que en materia contractual. Solo pueden ser definidos, nos dicen, fundamentalmente contraponiéndose a la culpa. Entran en el ámbito de uno y otra, aquellos acontecimientos que el responsable del daño no podía o no debía prever o impedir o repeler al tiempo de su realización. Entonces, Planiol y Ripert nos dicen que se contraponen a la culpa. Sin embargo, esto no es tan cierto, estimados estudiantes. ¿Por qué? Porque también hay un sistema de responsabilidad civil objetiva en el cual no se toma en cuenta el elemento de la culpa y aún así tiene que analizarse el nexo de causalidad sin considerar los aspectos de la culpa. Entonces, ¿será lo mismo el caso fortuito que una falta de culpa? ¿Será lo mismo la fuerza mayor que una falta de culpa? Cuando pensamos en términos de responsabilidad civil subjetiva, el caso fortuito y la fuerza mayor no son no generan mayor problema, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros analizamos que los deberes de previsibilidad, de evitabilidad, los deberes internos, objetivos, subjetivos. Y una vez que analizamos estos elementos, se puede determinar si alguien es culpable, ¿no? Y si no es culpable, no es necesario estudiar elementos externos o aspectos externos como la fuerza mayor y el caso fortuito. Lo que está más allá de la culpa, entonces, en el sistema de responsabilidad civil subjetiva es terra incógnita, es algo que no es necesario estudiar en ese sistema, respecto del cual no existe un interés en trazar un mapa ni distinguir regiones diversas.
todo ello por igual queda fuera de la obligación de reparar. Entonces, en el sistema de responsabilidad civil subjetiva, si no hay culpa, no hay responsabilidad. Entonces, no es necesario analizar si ha habido una ruptura del nexo causal. Sin embargo, al considerar esta causal eximiente de responsabilidad con relación a la responsabilidad objetiva, es preciso ser muy cuidadosos, porque por este camino podríamos regresar inadvertidamente a la culpa, a la idea de culpa, y como hemos visto en la responsabilidad civil objetiva, no se realiza un análisis de la culpa como tal. Si pensamos que no solamente todo caso fortuito significa que no hay culpa, sino que además cada vez que no encontramos culpa de alguien estamos ante un caso fortuito, la objetividad sería una mera ilusión, estimados estudiantes. Nosotros, en realidad, lo que tenemos que hacer es analizar el nexo de causalidad de manera apartada, ¿no? A la culpa. Porque, como ya hemos visto, en el sistema de responsabilidad objetiva, el factor de atribución es el riesgo, es el peligro de la actividad o el beneficio que alguien tenga. Entonces, si nosotros al momento de analizar el caso fortuito y la fuerza mayor decimos, no, es que mi cliente no ha sido culpable o la persona no ha sido culpable, en realidad estaríamos analizando elementos de responsabilidad civil subjetiva. Y esto implicaría una confusión conceptual inclusive. Y bueno, en realidad todo sería todo sería responsabilidad civil subjetiva, ¿no? A ver, analicemos. En el fondo del caso fortuito y la fuerza mayor solo tienen importancia en la responsabilidad objetiva, ya que en la responsabilidad subjetiva uno no es responsable cuando no hay culpa, ¿no? Si la responsabilidad subjetiva solo responsabiliza a quien tiene culpa, entonces estos casos quedan exentos y no es necesario complicarse la vida hablando de caso fortuito o de fuerza mayor, eso es lo que nos dice de Traseñí. El Código Civil boliviano, estimados estudiantes, no define la fuerza mayor ni el caso fortuito. La fuerza mayor y el caso fortuito tienen diferentes conceptos, al menos históricamente y doctrinariamente. Algunos han dicho que el caso fortuito es un hecho de la naturaleza, ¿no? El caso fortuito es un hecho de la naturaleza, un acto de Dios, nos dicen, que impide el cumplimiento de una obligación o que en el caso de la responsabilidad extracontractual genera el daño. En cambio, la fuerza mayor ha sido vinculada a una intervención irresistible de la autoridad, el denominado factum principis o acto del príncipe, es decir, ciertos actos de autoridad que podrían darse. Según el derecho romano, la fuerza mayor sería un evento irresistible, algo sobre lo cual la persona no puede resistirse. Y el caso fortuito, un hecho que uno no puede prever. Pero bueno, nosotros vamos a ver que nuestro tribunal sí diferencia entre estos dos conceptos. Nuestros tribunales sí establecen que son dos cosas diferentes, pero vamos a ver a qué se refiere en nuestro lenguaje jurídico, ¿no? Pero para acercarnos más a este concepto, veamos que los hermanos Massot ponen de manifiesto que el caso fortuito es una causa ajena. Es decir, es un acontecimiento que interrumpe la sucesión ordinaria de causa a efecto, con la intervención de una causa nueva y extraña al demandado. El caso fortuito no es entonces la mera ausencia de culpa, porque en él interviene una nueva causa que produce una interrupción del nexo de causalidad. De esta manera, mientras que la ausencia de culpa es un factor que se define negativamente, es decir, por una ausencia, es decir, se dice no ha existido culpa, en el caso fortuito estamos ante una definición positiva, estamos ante un evento que efectivamente ha sucedido y que ha sido la nueva causa. Entonces, para que pueda hablarse de caso fortuito, no basta que no exista culpa, tiene que haberse producido un evento de características excepcionales. Tiene que ser, estimados estudiantes, un evento externo. Francesco Messineo ya distinguía la causa no imputable del caso fortuito. No es lo mismo la causa no imputable, es decir, una situación negativa en la cual no se le puede atribuir a alguien la responsabilidad porque no tiene culpa, que un caso fortuito. El caso fortuito se refiere a un hecho positivo, a un suceso que efectivamente se constituye, ¿no?
como la nueva causa del suceso, del hecho dañoso. Probar el caso fortuito no significa probar que el daño no se debe a la negligencia del llamado a responder. Nos equivocaríamos nosotros como abogados si al probar el caso fortuito tratamos de probar que nuestro cliente no ha sido el culpable. En realidad lo que hay que probar es que ha habido un nuevo suceso, un nuevo acontecimiento de la vida real, que se concrete en un evento o hecho extraño al sujeto y que no ha sido evitable, como por ejemplo un terremoto, la propagación de un incendio. El mismo Messineo nos aclara que el caso fortuito, cuando concurre, tiene el efecto de interrumpir el nexo de causalidad. El Tribunal Supremo, nosotros hace un momento hemos hablado de caso fortuito, ¿no? Pero lo hemos hablado como un sinónimo de fuerza mayor y caso fortuito, por si acaso, ¿ya? Como sinónimos. Sin embargo, en nuestra legislación se distingue caso fortuito y fuerza mayor. Son dos cosas diferentes. La jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia manifiesta que estamos ante un supuesto de inimputabilidad y no, bueno, no se refiere a la ruptura del nexo de causalidad, ¿no? Ahí hay alguna imprecisión, tal vez, y no se refiere a la ruptura causal. Sin embargo, las definiciones que otorga son coherentes con lo avanzado hasta ahora. Nos dice lo siguiente el Tribunal Supremo de Justicia en el Auto Supremo 480, quebrado 2016 de 12 de mayo. Cito textual. Debe también tomarse en cuenta los supuestos de inimputabilidad que pueden presentarse según las circunstancias conocidos como fuerza mayor o caso fortuito. El primero, es decir, la fuerza mayor, entendido como un obstáculo externo, atribuible al hombre, imprevisto, inevitable, proveniente de las condiciones mismas en las que la obligación debía ser cumplida. Ejemplo, conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones. Entonces, estimados estudiantes, la fuerza mayor, como decíamos, la fuerza mayor es un obstáculo externo atribuible al hombre, imprevisto, inevitable, proveniente de las condiciones de la obligación que debía ser cumplida. Se trata de conmociones sociales, huelgas, bloqueos, revoluciones, etc. En tanto que el caso fortuito alude a un obstáculo externo, imprevisto e inevitable, pero este no es originado por el hombre como la fuerza mayor, sino que es originado por una fuerza extraña al hombre, proveniente de la naturaleza que impide el cumplimiento de la obligación. Por ejemplo, los eventos naturales. Entonces, según nuestra jurisprudencia, caso fortuito y fuerza mayor son diferentes, ¿no ve? Pero ambos terminan siendo una ruptura del nexo de causalidad. Hasta acá entonces esta primera parte de la explicación de la ruptura del nexo de causalidad. Muchas gracias por su atención.